Buenas noches, profesor. Mi nombre es Daniel Steven Romero Doncel. Soy de la carrera de Economía. El día de hoy voy a explicar brevemente el mapa mental del conjunto numérico. En este caso, el conjunto numérico se divide en 5 números. Número natural, números enteros, números, números naturales, números enteros, números racionales, reales e irracionales. Los números naturales es básicamente lo esencial, lo que nosotros aprendemos en primaria, en secundaria, en la universidad, en todas partes. No voy a explicar, profesor, propiedades por cada una. Yo aquí le dejo esto. Igual no es, lo hace una síntesis breve. Nos dice que la adición es básicamente lo normal. Nos dice que una de las propiedades de ellas es que el orden de los factores no altera el producto. Podemos decir 5 más 4 es igual a 9 o 4 más 5 es igual a 9. Eso no importa, no tiene diferencia, no altera el producto, no nos interfiere en nada. Y nos dice que el número neutro de este es el 0. ¿Qué quiere decir? El elemento neutro aditivo en el conjunto de los números naturales es el 0, ¿cierto? Por ejemplo, el 0 es 5 menos 5. Digo, 7 más 0 es igual a 7. Porque es un número aditivo, no le va a quitar, no le va a dar resultado, no le va a dar nada. Por ejemplo, tengo 5 manzanas y no me regalan nada, pues da 5 manzanas. En la multiplicación nos dice básicamente lo mismo. El orden de la operación no altera el producto. Por ejemplo, 7 por 5 da 35 y 5 por 7 pues da 35. Nos dice que el elemento neutro de él es el 1. Por ejemplo, todo número natural multiplicado por 1 va a dar va a dar el mismo número natural. 7 por 1 es igual a 7 y 8 más por 1 es igual a 8. En la sustracción nos dice básicamente lo mismo. Nos dice que la resta de los dos números naturales es otro número natural. Es sencillo. Por ejemplo, tengo 8 y me quitan 3, pues queda 5. No puedo decir que a 8 le quito 3 me va a quedar 5,333.8 porque tiene que dar un número exacto, si no, no cumple con la propiedad de un número natural de la sustracción, ¿cierto? En la división no tiene propiedades conmutativas, no tiene propiedades asociativas, no tiene propiedades porque es lo básico. Es lo básico de una división, como por ejemplo sabemos que nosotros sabemos muy bien que el cociente multiplica con el divisor y el divisor tiene que ser un número exacto o cerca al dividendo. O sea, los números naturales son los números básicos que nosotros normalmente aprendemos todos los días. Operaciones, ejemplos. Aquí en este mapa mental, profesor, le dejé ejemplos bien organizados, todos los puede ver ahorita, detallar. Está bien organizado cada elemento por colores y tiene sus propias fotografías y todo. Los números enteros, como podemos ver acá, los números enteros son igual que los naturales, pero la diferencia es que son números negativos. A estos los podemos poner en gráficas, los podemos poner en rectas. Por ejemplo, qué pena me salgo de acá. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, los enteros los podemos utilizar en una recta. En una recta. Por ejemplo, 1, 2, ahí aquí van los números enteros, menos 1, menos 2, ¿cierto? Normalmente los números enteros se utilizan en diagramas, en fracciones también se pueden utilizar.
son números muy prácticos, un poco más avanzados que los números naturales. Nos dice que las características no tienen decimal, no se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir y claro, se tiene que tener que calcular los signos porque normalmente cuando se multiplica con número natural tenemos que tener claro que los números enteros son negativos y los números naturales son negativos. Ahí juega mucho la combinación de signos, la suma de signos, entonces toca tener claro y tener claro ese punto. Aquí tenemos las operaciones, profesor si quiere eh, puede verlos en esta aplicación, los puede ver, los puede detallar. Nos dice que tenemos mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Aquí tenemos los ejemplos, que los podemos ver. Tan. Sobran las palabras, el ejemplo lo dice todo. Está bien organizado, está bien hecho el mapa. ¿Listo? Listo. Esos son los números enteros. Como le he explicado, los números enteros son básicamente números un poco más avanzados que los naturales, pero los podemos ya utilizar en líneas rectas para sacar alguna porción que nos pueda ayudar, como también podemos utilizarla en fracciones. Es muy práctica. Seguimos con los números racionales. Los números racionales son los números que son, esos sí son números con fracción. Por ejemplo, un quinto, 6 décimas, 7 octavos, así sucesivamente. La notación de este número se representa por Q. Qué pena, aquí la notación de los enteros se representa por Z. Este se representa por Q. Nos dice que las características de los racionales son unidos por racionales e irracionales. Conjunto completo son números que tienen asociativa y conmutativa. La asociativa, la conmutativa y la asociativa, aquí los podemos ver. Estos números racionales son muy prácticos porque fueron los encargados de utilizarse para proporcionar cosas iguales. Por ejemplo, muchas veces anteriormente la torta a alguno le quedaba menos que otro, entonces los números racionales nos utilizan para tener más claridad a la hora de repartir un poco más detalladamente. Aquí, profesor, le dejo los ejemplos que los puede ver. Son muy prácticos los ejemplos que busqué. Como les explicaba, los conjuntos numéricos son así en orden: números naturales, enteros e racionales. Seguimos con los números reales. Los números reales tienen propiedades y la notación de este es una R. Se representa por una R. Aquí le puedo dejar yo para que entienda un poco. Aquí podemos ver que los racionales es una extensión, los reales es una extensión entre los números naturales y los números racionales. Digo, los números enteros y los números racionales. Entonces, estos números también se pueden representar como números largos, por ejemplo 3,14 o 0.00000 o 0.12345. Se puede representar así también en los números reales. Es una combinación muy bacana que podemos ver. Nos dice que las propiedades de los números reales tienen adición y multiplicación. La adición tiene propiedad asociativa, conmutativa, neutra e elemento
inverso o opuesto. Aquí, profesor, podemos ver propiedad interna, propiedad la interna, que es la propiedad esta, asociativa. Dice, el resultado de sumar dos números reales es otro número real. Son las propiedades. Propiedad conmutativa nos dice, propiedad conmutativa, el orden de los sumandos no varía la suma. Muchas veces me doy cuenta que muchos de los números, no importa el orden de los sumandos, va a dar como en sí el mismo resultado. Elemento neutro, nos dice la propiedad del elemento neutro, el 0 es el elemento neutro de la suma porque todo número sumando con él da el mismo número. El elemento inverso o opuesto nos dice la propiedad del elemento opuesto del elemento inverso, todo número real tiene un inverso aditivo, lo que quiere decir que si se suman el número y su inverso, el resultado es 0. Si es un número real, entonces sería a menos a es igual a 0. Como quiero que quede claro una cosa, y es como le decía antes, muchos de los números, de pronto los racionales, los enteros, los reales, son básicamente parecidos al primero, que son los números naturales. Porque esto es un conjunto que se va apoyando uno tras uno y va creando este conjunto numérico bacano que se puede dividir para representar ciertas áreas de la matemática. Pero en sí es un solo conjunto que uno puede decir que el racional me puede servir en esta parte porque necesito números con decimales, o también puedo tener números con fracciones. O en este caso, los irracionales, que puedo decir yo, no, yo necesito números, un símbolo, no necesito escribir tanto. Entonces podemos utilizar el símbolo o también podemos utilizar número natural con decimales. Números racionales dice que la notación se representa por R o por Q. Pero quiero que quede algo claro y nos dice, no existe una notación universal para indicarlos como un número, que es claramente aceptado, o sea, no tiene sí una claridad de que Q representa los números irracionales o R es indefinido, porque se puede representar por Z, por K, por un punto, no tiene claro, o sea, no, hay muchas cosas que no se puede representar los números irracionales. Los números irracionales tienen propiedades, operaciones básicas y notación. Las operaciones básicas se dividen en la resta, la suma, la multiplicación y la división. No son operaciones bien definidas. Claro está, porque son números que tienen decimales muy largos y no se puede dar un número exacto para hacer una división. Hay que tener en cuenta. Sin embargo, hay que tener dos afirmaciones que son válidas, que son las siguientes. Si es racional y B es irracional, entonces la suma A más B siempre es irracional. Si A es diferente a 0, es racional, y B es irracional, entonces el producto A menos B siempre es irracional. Claro está. Nos dice que la conmutativa, según la cual el orden de los factores no altera el resultado. Ejemplo, pi más eta, creo que es z, así como en la multiplicación. Ejemplo, aquí es un número claro del ejemplo. Como les explicaba yo, la raíz cuadrada, para no escribir 1.414213562, entonces escribe raíz cuadrada de 2. O para escribir 1.322050 se escribe raíz de 3 y así sucesivamente. Esto más que ser un número son símbolos, los números, el conjunto irracional.
Las características nos dicen que el resultado de una suma no necesariamente tiene que ser un irracional. Puede dar resultado racional o irracional. Listo, profesor. Es una síntesis breve. No quería dar mucha carreta explicando por qué se me fue 15 minutos. Pero es básicamente los números son uno unido a otro que forman un gran conjunto que se puede dividir en ciertas áreas. Quiero que tenga en claro, profesor, que este mapa tiene imágenes. Si quiere abrirlas, ahí se lo dejo en el lector para que pueda abrirlas y pueda leerlas y pueda calificar mejor. Muchas gracias, profesor, y que tenga un excelente día.